En la estrategia corporativa moderna, confiar en la intuición ejecutiva es una vulnerabilidad crítica. Los mercados se mueven más rápido que la percepción humana, generando petabytes de datos que superan la capacidad de cualquier individuo para procesar y reaccionar. La línea divisoria entre las organizaciones prósperas y las obsoletas es cómo toman decisiones, suposiciones fundamentadas versus evidencia estadística. La generación de petabytes de información crea una paradoja de abundancia. Sin una arquitectura lógica para extraer significado, este océano de interacciones digitales sigue siendo mero ruido. La supervivencia corporativa requiere construir una infraestructura matemática. Esta infraestructura transforma los insumos crudos y caóticos en un foso competitivo e inexpugnable. Esta infraestructura, conocida como análisis de negocios, opera a través de una evolución algorítmica dividida en 3 fases obligatorias: descriptiva, predictiva y prescriptiva. Comienza con análisis descriptivo. Se trata de la capacidad retrospectiva de mirar datos históricos y comprender exactamente lo que sucedió en el pasado. Convierte los registros de transacciones sin procesar en métricas claras y legibles. El siguiente es el análisis predictivo. Aquí, el sistema utiliza algoritmos de aprendizaje automático para procesar ese historial y calcular las probabilidades de resultados futuros específicos. El análisis prescriptivo completa la evolución. Estos sistemas calculan las acciones específicas necesarias para alcanzar un objetivo empresarial, automatizando el proceso de toma de decisiones mediante una optimización continua. La construcción de este sistema comienza desde abajo, el almacenamiento de datos. El primer paso es separar los datos estructurados, limpiar tablas relacionales, como cifras de ventas, de datos no estructurados, como correos electrónicos, textos de redes sociales e imágenes. El procesamiento de ruido no estructurado expone las limitaciones de los sistemas físicos heredados. El almacenamiento de texto o video requiere arquitecturas no relacionales y altamente escalables, como lagos de datos. Para que estos datos sin procesar sean utilizables, pasan por un proceso ETL, extracción, transformación y carga. Este mecanismo filtra lagos de datos caóticos y organiza la información útil en almacenes de datos relacionales estructurados. Esta fase de preparación y limpieza consume aproximadamente 80. Estos algoritmos están diseñados para procesar conjuntos de datos masivos con alta dimensionalidad. Este diagrama representa un algoritmo de aprendizaje automático supervisado, específicamente un bosque aleatorio, que clasifica los comportamientos de los clientes. El algoritmo agrupa cientos de puntos de datos en grupos definidos por planos de regresión, encontrando patrones invisibles para los humanos. Pero existe un riesgo crítico: el sobreajuste. Si el modelo se entrena de manera demasiado agresiva con datos históricos, el plano de regresión se dobla de manera errática para tocar cada uno de los valores atípicos. Deja de aprender el patrón subyacente y comienza a memorizar el ruido. Para corregir esto, los científicos de datos utilizan la validación cruzada. Al dividir los datos en conjuntos estrictos de entrenamiento, validación y prueba, la forma errática del modelo se suaviza en una curva predictiva robusta y generalizable. La aplicación de esta corrección matemática permite a una corporación pronosticar con precisión las ventas del próximo trimestre en condiciones del mundo real. Los modelos predictivos no ofrecen certezas absolutas. Calculan probabilidades basadas en evidencia empírica, reduciendo sistemáticamente el riesgo corporativo. Mientras que el análisis predictivo calcula lo que sucederá, el análisis prescriptivo dicta la acción óptima a tomar bajo restricciones estrictas. En la logística del comercio electrónico, la aplicación más compleja de esto es el problema de las rutas de vehículos. Para resolverlo, los sistemas utilizan programación lineal mixta y métodos heurísticos para equilibrar variables en conflicto. El algoritmo calcula la ruta exacta que minimiza los costos de combustible y al mismo tiempo cumple con los plazos de entrega en una red en movimiento. Navegar para implementar estas restricciones matemáticas deja a las cadenas de suministro completamente expuestas a fluctuaciones extremas en la demanda. Por el contrario, los sistemas avanzados de detección de la demanda permiten a los minoristas ajustar dinámicamente el inventario basándose en datos en tiempo real, manteniendo la resiliencia operativa. La optimización prescriptiva toma la volatilidad del mundo físico y la convierte en una ecuación resuelta y procesable.
Este mismo marco analítico rige el departamento financiero, específicamente en la evaluación del riesgo crediticio. Durante décadas, las instituciones se basaron en modelos paramétricos tradicionales, como el valor en riesgo. Pero estos modelos suponen condiciones normales de mercado y fracasan estructuralmente durante crisis financieras impredecibles. Este gráfico demuestra la transición técnica al déficit esperado. Al iluminar el extremo izquierdo de esta curva de distribución normal, el modelo aísla matemáticamente los riesgos de cola, proporcionando una métrica precisa para evaluar pasivos masivos durante fusiones y adquisiciones. Más allá de la gestión de riesgos, la analítica redefine la experiencia del cliente. La métrica principal aquí es el valor de vida del cliente o CLV. Predecir el valor de vida de un usuario permite a las empresas asignar algorítmicamente sus recursos de retención, centrándose exclusivamente en perfiles de alto rendimiento. Esto se extiende al filtrado colaborativo, donde los algoritmos cruzan continuamente los comportamientos de los usuarios para alimentar motores de recomendación dinámicos en plataformas de streaming y comercio electrónico. Ya sea pronosticando la insolvencia corporativa o calculando el próximo clic de un usuario, la arquitectura matemática subyacente es exactamente la misma máquina generadora de evidencia. Pero la precisión no sustituye a la ética. Un algoritmo muy preciso no es necesariamente justo. Si una organización entrena un modelo de aprendizaje automático para la calificación crediticia o la contratación utilizando datos históricos que contienen sesgos humanos implícitos, el sistema perpetuará matemáticamente esa discriminación a escala. El uso indebido no regulado de datos personales desencadenó una erosión masiva de la confianza corporativa, empujando la ética de los datos de un debate teórico a un mandato urgente para la supervivencia. En respuesta a estas vulnerabilidades arquitectónicas, se establecieron marcos regulatorios internacionales, en particular el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea. Para cumplir con estos estándares y al mismo tiempo mantener el poder analítico, las empresas implementan soluciones técnicas como la privacidad diferencial. Este proceso matemático permite la extracción de patrones de comportamiento agregados sin revelar las identidades de los usuarios individuales. Operacionalmente, esto requiere integrar estrictas auditorías de equidad y comités de ética directamente en cada fase del proceso de aprendizaje automático. La gobernanza de datos no es un obstáculo legal. Es el marco de integridad estructural lo que evita que todo el sistema analítico colapse bajo el escrutinio regulatorio. Adquirir el software propietario o de código abierto más avanzado no generará inteligencia espontáneamente. El verdadero cuello de botella es la cultura organizacional. La resistencia inherente de la gestión tradicional a confiar en los datos estadísticos por encima de su propia intuición frena el despliegue. Superar esto requiere construir equipos interdisciplinarios. Las organizaciones necesitan personal que pueda traducir la cruda complejidad de la ciencia de datos en una estrategia comercial ejecutable. Cuando los equipos interdisciplinarios unifican los canales de datos a través de silos, la corporación comienza a funcionar como una máquina integrada. Las limitaciones de la cadena de suministro, los parámetros de riesgo financiero y las métricas de comportamiento del cliente fluyen en un solo conjunto, lo que permite que todos los departamentos giren al unísono. En la economía digital, la supervivencia corporativa está directamente ligada al dominio del ciclo de vida de los datos.